Déjate seducir por esta dulce y fresca tentación de Lima. Descubre el Key Lime Pie, un clásico de la repostería estadounidense muy sencillo y con un gusto cítrico que enloquecerá tus papilas gustativas. Para comenzar su elaboración necesitaremos 300 gramos de galletas de tipo digestive. Ponlas en el vaso de tu procesadora y tritúralas hasta dejarlas hechas migas. Después, viértelas en un bol grande, junto con 90 gramos de mantequilla sin sal ya fundida. Con ayuda de una espátula o cuchara, ve poco a poco mezclando ambos ingredientes hasta que queden integrados. Para dar forma a nuestra tarta de Lima, voy a utilizar un molde circular de 23 centímetros de diámetro. En él verteremos la mezcla de galleta. El objetivo es distribuirla por toda la superficie del recipiente de manera uniforme, cubriendo la base y también las paredes de este para lograr unos bordes crujientes en nuestro postre. Para lograr un acabado perfecto, es importante ir presionando los bordes para que queden compactos. Haremos lo mismo también con la base. Para ello, puedes usar un vaso para facilitar el trabajo y lograr una superficie más lisa. A continuación, llévalo a hornear a 180 grados durante 10 minutos. Pasado este tiempo, déjalo enfriar a temperatura ambiente. Sigamos. La preparación de nuestro relleno es bastante sencilla. El primer paso será tomar 4 yemas de huevo y verterlas en un bol grande. Y aquí llegan nuestras protagonistas. En España las conocemos como limas, pero en Latinoamérica reciben el nombre de limones. Para que nuestro relleno logre un sabor pero también un aroma delicioso, es importante agregar la ralladura de 2 limas previamente lavadas y secas. No te preocupes si te resulta difícil encontrarlas, siempre puedes elaborar este postre con limones amarillos, quedará igual de delicioso. Toma tus varillas eléctricas y bate las yemas hasta que blanqueen. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Perfecto, ahora agregaremos 595 gramos o lata y media de leche condensada. Ve incorporándola progresivamente mientras bates la mezcla. ¡Genial! Por último, necesitaremos 140 ml de jugo de lima exprimido. Aprovecha las limas que hemos rallado anteriormente junto con algunas otras hasta alcanzar la cantidad indicada. Una vez más, incorpora el jugo de lima poco a poco sin dejar de batir con tus varillas eléctricas. Quisiera aprovechar este breve instante para mandar un cordial saludo a 2 grandes seguidoras, Mari Carmen Jiménez y Dori Gamonal. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas, amigas. Nuestro relleno estará listo una vez que obtengamos una mezcla homogénea. Con nuestra base de galleta ya fría, vierte el relleno en su interior. Y termina por alisar y distribuirlo bien por toda la superficie. Solo nos queda llevarlo al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos. Una vez fuera del horno, lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente y la llevaremos a refrigerar como mínimo 4 horas antes de servir. Para concluir con nuestra deliciosa Key Lime Pie, te aconsejo decorarla con 300 ml de nata para batir o crema de leche bien fría. Toma tus varillas eléctricas y móntala hasta que quede firme. Para darle un ligero dulzor, agregaremos 30 gramos de azúcar glass o impalpable. Cuando la vayas a incorporar a la tarta, puedes usar una manga pastelera si quieres un resultado más estiloso o simplemente puedes distribuirla con una cuchara por toda la superficie para lograr un acabado rústico. El toque final se lo dará esta lluvia de cáscara de lima rallada, muy simple a la vez que efectivo. Espero que hayas disfrutado con la elaboración de esta delicia de postre, típico del estado de Florida. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme estos minutos. Si te ha gustado, no dudes en apoyar esta publicación y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!